Es probable que hayas empezado el curso, hayas vuelto al trabajo o te quede muy poquito para volver a la rutina. Así que he pensado que sería muy buena idea enseñarte mis imprescindibles o lo que para mí eran en aquel momento mis imprescindibles para la vuelta a clases, a la rutina, al trabajo o al cole. Hay un poquito de todo, ya me conocéis, así que voy a empezar por lo básico, lo que para mí es básico y es ir cómoda. Una mochila o bolso grande y protegido. Creo que no hay mejor sensación en el mundo de ir con un bolso grande o una mochila con la que te sientas segura de que todo lo que pongas ahí pues va a estar protegido. Obviamente pues que tenga una tela gordita o incluso pues eso, ¿no? Que esté protegido para llevar portátiles, libretas o accesorios pues que sean frágiles. Mi mochila es de la marca Urth, ya lo sabéis, es una marca cara, por lo que yo te invito a que te des una vuelta por el barrio, vayas a una tienda que tengas cerca de tu casa a investigar, a mirar mochilas, a mirar bolsos que realmente te gusten y que tengan todas estas características, o si no, que entres en Amazon, en caso de que no tengas tiendas alrededor, vayas a Amazon y busques una mochila que se adecue a tus necesidades. Y si a ti te interesa más este modelo, el que tengo yo, el de Urth, pues bueno, déjame decirte que no está solamente pensado para fotógrafos, bajo mi punto de vista, y considero que es una muy buena opción pues para cualquiera. Mira, puedes dividirla con esta cremallera y así conseguir dos espacios distintos, por si, imagínate, pues quieres poner aquí ropa sucia o yo que sé, algo que se pueda manchar o afectar de alguna manera a tu libreta, a tu portátil o incluso a un iPad, porque lo pones aquí, lo cierras y listo. Y si eres fotógrafo o videógrafo, puedes incluso ponerle este accesorio que venden junto o separado, como tú prefieras, y que obvio, pues como ves, está hecho para este espacio concreto y por lo tanto encaja perfecto. Y aquí pues sí que puedes guardar tus cámaras, objetivos, filtros, lo que tú quieras, y mira lo bien protegido que va. Y luego en cuanto a compartimentos, decirte que para mí es ideal porque tiene, fíjate, uno más grande que otro, uno para portátiles más grandes y por ejemplo el pequeño lo puedes destinar a una tablet o en mi caso pues un iPad. Y ya que los menciono, pues pasamos a la siguiente categoría que para mí también es un imprescindible y es pues un ordenador o una tablet. En mi caso un MacBook o un iPad. El iPad para mí es ideal para transportarlo porque literal es que no ocupa nada, es ligero en la mayoría de los modelos que se venden y si lo usas con accesorios pues como el Magic Keyboard que tengo yo, pues es que literal lo conviertes en un mini portátil y puedes tomar notas sin tener que llevar un teclado o un ratón aparte, lo cual por ejemplo para la uni o para diferentes oficinas que no tengáis un espacio o un setup construido, me parece una opción muy buena en caso de que, por ejemplo, no tengáis que tirar programas pues de softwares muy potentes que necesitáis un ordenador. Para la mayoría de casos, para tomar notas, para, yo qué sé, navegar por internet, lo que sea, me parece una muy buena opción el iPad. Además que, como sabéis, bueno, yo tengo el tamaño pequeño, pero que también lo tienen grande, o sea que si necesitáis por lo que sea una pantalla más grande, también lo venden. Obviamente más caro, pero lo venden. Y recuerda que también, aparte, pues tienes el Apple Pencil, que es ideal pues para escribir a mano, apuntes o lo que sea. En mi caso particular, yo te confieso que siempre he sido más chica de MacBook antes que iPad. También reconozco que en mi época pues no habían Apple Pencil, ni teclados para el iPad, ni el iPad estaba pensado para eso, estaba más pensado como un monitor. Por lo tanto, el llevártelo a la uni, pues la verdad, yo no le encontraba mucho sentido. Así que si estás en el mismo caso que yo y prefieres un portátil, creo que la opción de 13 pulgadas es ideal porque cabe en la mayoría de bolsos, en la mayoría de mochilas, aunque sean pequeñitas, no ocupa, además pesa menos, y te lo digo yo que he llevado MacBooks que eran mucho más tochos y pesaban más, es una opción ideal. Pouch o neceser tecnológico. Mira, no sé tú, pero yo era la típica que llevaba todo suelto por el bolso, por la mochila, no lo tenía como muy recogido y era un poco caótico a la hora de sacar algún cable, el cargador del MacBook o yo qué sé, vete tú a saber cualquier cosa del iPhone que llevara. Cuando pasé a mi época más de chica de oficina, es verdad que me acostumbré a llevar pues el típico neceser donde llevabas pues tus bolis, tus cables y un poquito todo más recogido. Pero a día de hoy que existen tantas marcas y tantos canales en YouTube como el mío donde te enseñamos alternativas al típico neceser, pues de esta manera yo descubrí los pouch tecnológicos, que no deja de ser otro neceser más, pero que está pensado especialmente pues para llevar cables o tecnología, lo cual obviamente la tela es más gordita y protege un poquito más. Así que algo así para poder guardarlo todo también pues sinceramente me parece un imprescindible y aprovecho para volver a hablaros de estos cables magnéticos porque es que te juro que van genial, me han acompañado estas vacaciones y me van a acompañar a cualquier momento que me vaya a la cafetería a trabajar porque sinceramente evitan ese desorden que se genera con tantos cables y que se mezclan y todo.
Y de la misma marca te enseño el adaptador, que ya te he hablado millones de veces de él, que me parece ideal, sobre todo si vais a la uni y, por ejemplo, ese día pues os habéis dejado el cargador, que obviamente ahora todos los portátiles y todo pues prácticamente se cargan con tipo C como los MacBook, entonces os habéis dejado el cargador y vuestro compi de mesa pues lleva cargador, pero todos los puertos que tenéis en el Mac pues están ocupados porque estáis tomando notas o cualquier cosa. Pues llevar esto en el bolso me parece ideal porque de esta manera le enchufas aquí el cable de tipo C y lo enchufas en el MacBook que tengas. Obviamente si es un MacBook reciente, si no pues mírate otro adaptador que sea compatible con el MacBook que tengas. Total, que me parece súper guay tener esto porque no ocupa nada y te lo puedes llevar a cualquier lado y te saca de algún apuro, te lo juro. Vale, todo esto obviamente pensando en salir de casa, ir a una ubicación, pues a la universidad, al trabajo, lo que sea. Pero en aquellos casos en los que estudiáis a distancia o directamente pues hacéis teletrabajo, os vengo con mis imprescindibles ya de una experta del teletrabajo. Antes de nada avisarte que todo lo que sea material de oficina entiéndase como mesas, sillas, todo esto, pues no es algo económico. Esto quiero dejarlo muy claro. Pero considero que es una inversión a largo plazo. Y por lo tanto sí o sí te voy a recomendar que inviertas 100% en material bueno para que tú estés tranquila, cómoda y a gusto en tu espacio de trabajo. Creo que es lo fundamental. Y ya que te pones a investigar un poquito sobre el material de oficina, yo te recomiendo que sean productos ergonómicos. Una mesa elevable para poder trabajar de pie o sentado. Una silla que sea cómoda y obvio pues que no haga que te duela la espalda. Un monitor apto para la vista. Y en cuanto a periféricos, pues los teclados y ratones de Logitech para mí siempre van a ser mi primera opción. Y mira, precisamente por 3 motivos. El primero es por la estética. La cuidan un montón, tienes un montón de colores para elegir en muchas gamas, además como te digo pues son ergonómicos, pero es que además en este caso que normalmente los ratones ergonómicos suelen ser un poquito más caros, Logitech tiene gamas bastante económicas. Literal estoy mirando la web y tienes teclados y ratones y a veces combos por unos 30 euros, que por cierto yo por ejemplo tengo la gama Pebble 2 que me la enviaron hace un año y sinceramente a pesar de que sea la gama más económica que tiene Logitech van súper bien. Y por ejemplo sería una muy buena opción para estudiantes si por ejemplo tenéis que ir un día a la biblioteca y llevaros un ratón porque son silenciosos. Como segundo motivo sería la conectividad y es que funcionan tanto para Mac como Windows y muchos de ellos tienen la posibilidad de conectar varios dispositivos, lo cual es comodísimo si tienes un sistema híbrido como es mi caso, y es que haciendo un clic aquí pues cambias de uno a otro. Y el tercer motivo sería la personalización, y es que como ya sabéis Logitech funciona con un software donde tú ahí pues puedes cambiar para qué quieres que sirva esta tecla o este botón que ves en el teclado, pues de esta manera lo puedes personalizar a tu gusto y obviamente pues que se adapte a tus necesidades. Así que como ves, accesorios que aunque sean un poquito más caros algunos como la mesa o la silla, pero que ayuden a construir un setup que obviamente sea cómodo y donde tú estés a gusto trabajando durante horas, para mí es imprescindible. Y es que además, como digo, es que es una inversión porque esto lo compras una vez y te dura años. No es lo típico que te tienes por qué cambiar cada año, para que me entiendas. Y por último, algo que me parece también imprescindible que a día de hoy, por supuesto, forma parte ya de nuestras vidas, son las aplicaciones. Y es que si estás suscrito al canal y por lo tanto tienes un ecosistema de Apple o estás construyéndolo, es decir, que tienes un Mac, un iPhone y un iPad, por ejemplo, creo que puedes sacarle muchísimo partido a estos 3 elementos, aunque tengas solamente uno de ellos, con las aplicaciones, porque te van a ayudar a organizar tus días o simplemente a tomar apuntes en caso de que pues vayas a la universidad o estés en una reunión de trabajo. Y vamos a empezar por las nativas, las que no hace falta que te descargues nada porque ahora mismo puedes coger tu iPad y van a estar ahí instaladas, o tu MacBook y van a estar ahí también en tu catálogo de aplicaciones. Así que vamos a empezar a hablar sobre el mejor combo que tiene el ecosistema de Apple, las 3 mejores aplicaciones para organizar tus días, y estoy hablando de calendarios, recordatorios y notas. Para mí, como digo, estas 3 aplicaciones son las mejores aplicaciones que tiene Apple y además son mis imprescindibles para organizar los días. Y si las combinas entre sí, es una maravilla. Te voy a dar algunos truquitos para que le saques más provecho. Primero te recomiendo un montón que si utilizas calendario lo organices todo por colores. Parece una tontería, pero créeme que tenerlo de forma visual y entender que el rojo es para la universidad, el verde para el trabajo y luego el amarillo para ocio es algo que te despeja totalmente la mente y te recomiendo un montón. Además, ya sabéis un montón de técnicas seguramente de organización como el time blocking, que obviamente gracias a estos colores pues vas a saber exactamente qué huequitos te quedan al día pues para quedar con tu amiga, para ir al gimnasio o para irte a cenar con tus amigos. Truquito extra que quiero que sepáis para los que sois un poquito más novatos. Recordad que todo esto se lo podéis pedir que lo haga Siri. Directamente le decís, oye, ponme un evento en el calendario para mañana para ir al médico y directamente te va a decir a qué hora tal.
y ella sola se va a ocupar. Así que si sois un poco perezosos, que sepáis que lo podéis delegar. Y luego, por otra parte, también, en el caso de que queráis ir un poco más rápido, existe el Spotlight, que es algo que no solemos hablar en el canal y me parece muy guay para ir un poquito más ágil a la hora de pues crear eventos o poner algún recordatorio. Para activar el Spotlight en el Mac simplemente tienes que hacer clic en comando y la barra espaciadora. Una vez hecho eso aparecerá como la búsqueda y ahí puedes poner ir al médico el jueves 3 de octubre a las 14 horas y automáticamente verás que aparece ahí ya directamente un atajo que haciendo clic crearás ese evento en el calendario, lo cual pues no tienes que abrir la aplicación, lo cual pues no tienes que hacerlo tú de forma manual. Y obviamente todo esto también funciona en el iPad y en el iPhone. En el caso de recordatorios os recomiendo un montón que creéis listas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las tareas que tengas que hacer del hogar como las tareas que tengas en la uni, como las tareas que tengas que hacer, pues imagínate, para un proyecto concreto del trabajo. Entonces yo te recomiendo un montón que personalices estas listas pues, con un emoji, con colores distintos para de nuevo pues identificar exactamente para qué es cada cosa. Además también en las listas está súper guay porque puedes obviamente crear sublistas y bueno, tienes una vista súper chula para poder organizarte mucho mejor todas las tareas que tengas que hacer. Y te recomiendo que en estos tres dispositivos utilices los widgets porque de esta manera lo tienes a simple vista y puedes incluso tachar directamente desde el widget porque son interactivos. Y en el caso de notas igual, te recomiendo un montón que crees carpetas, pero es que además dentro de las notas, cuando estés redactando por ejemplo los apuntes de biología, pues pongas hashtag biología porque de esta manera creamos una etiqueta y cuando tengas que buscar los apuntes de biología, lo único que tienes que hacer en el buscador es poner biología y aparecerán todas las notas que tengan esa etiqueta, lo cual es mega sencillo para organizarte mucho mejor. Pero obviamente lo que más te puedo recomendar es que utilices iCloud. Aunque sea de forma gratuita, con esas 5 GB te da de sobras para poder sincronizar estas 3 aplicaciones en iCloud y por lo tanto tener literalmente lo mismo en todos tus dispositivos, aunque sea incluso el Apple Watch. De esta manera puedes empezar, por ejemplo, en tu clase de biología los apuntes y luego estudiar ese temario desde tu propio iPhone en el autobús, en el metro o donde estés. De igual forma tomar los apuntes con el iPad en la uni y luego cuando llegues a casa en tu setup con tu Mac Mini o tu iMac, pues acabar de redactarlos gracias a esta sincronización. En el caso de que quieras descargarte aplicaciones, te voy a recomendar pues las de siempre. Para empezar, Notion, para mí un básico en cuanto a productividad y para empezar bien ahora el nuevo año que empieza en septiembre, recordemos esto, para poder organizar mejor tus proyectos. Recuerda que yo en mi caso no lo utilizo tanto para tomar notas, para eso está la aplicación Notas, sino más bien para desarrollar. Por ejemplo, si quisieras hacer los apuntes para una asignatura, pues creo que Notion podría ser mejor esa herramienta, ya que puedes poner índices, puedes crear una página en concreto y diseñarla pues con subpáginas, con con un montón de cosas que te recomiendo que veas este vídeo que te estoy dejando en tarjetitas si no sabes utilizar Notion, porque creo que te va a ir genial. Y luego por otra parte, para los amantes del iPad, yo os recomiendo siempre que miréis aplicaciones para tomar notas más allá de la aplicación Notas, que está genial y más ahora con iPadOS 18 que lo veremos la semana que viene. Pero sinceramente, por ejemplo, la aplicación GoodNotes es de las mejores a la hora de crearte pues, tu temario para tomar apuntes a mano. Y además comentarte que es que GoodNotes, si no recuerdo mal, también está disponible en el Mac, lo cual lo que te he dicho del ejemplo de tomar notas a mano en la uni y después llegar a casa y consultar esas notas que has tomado a mano, recuerda, desde tu iMac, por ejemplo, que tienes ahí ubicado en tu setup precioso y ergonómico que hemos comentado, pues vas a poder acceder a esas notas tomadas a mano y luego transcribirlas y hacer un montón de cositas. Así que me parece que esta aplicación la necesitas sí o sí. Por cierto, ya que estamos hablando, voy a comentaros una cosa que me soléis preguntar bastante, sobre todo nuevos usuarios de Mac, y es que en el caso de que pues estéis en la uni y os pasen por ejemplo un documento Word o un PowerPoint o tengáis que hacer un trabajo colaborativo y vuestro compañero tenga Windows y vosotros un Mac, pues cómo podéis crear esas presentaciones, esas hojas de cálculo, esos documentos, sin tener que utilizar pues, la aplicación Notion o Notas. Pues para todos aquellos usuarios nuevos de Mac, os comento que tenéis 3 aplicaciones nativas gratuitas que vienen directamente pues, con vuestro Mac: Pages, Keynote y Numbers. Y es que estas 3 aplicaciones son la alternativa de Word, PowerPoint y Excel, que ya sabéis que son del paquete de Microsoft
Office. En caso de que hagáis como yo, que en la uni me llevaba el MacBook y tomaba mis apuntes con Pages, no os preocupéis si en algún momento tenéis que pasarle ese documento editable a un compañero que utilice Windows y que por lo tanto por defecto probablemente utilice Word. Y es que es tan sencillo como que cuando estés creando ese documento, a la hora de guardarlo, no lo dejes así guardado tal cual como documento Pages, sino que lo exportes a una extensión que se llama Word. Tendréis el documento como Word y luego ya pues se lo podéis pasar a vuestro amigo, lo podéis subir a Google Drive y no habrá ningún problema porque será editable y obviamente compatible pues con Word. Lo único que podría pasar y que me pasaba a mí, obvio, es que el formato, en caso de que utilicéis tipografías que solo estén en Mac, pues esa tipografía, por ejemplo, se sustituye automáticamente por Arial o yo que sé, cualquiera. Y todo esto que te acabo de contar aplica también a PowerPoint, porque si tu profe decide compartiros los apuntes a PowerPoint de forma editable, es decir, en abierto, no es un PDF, tú te descargas ese archivo en PowerPoint, obviamente como extensión PPT, puedes hacer botón derecho, abrir con y seleccionar Keynote, sin problema. ¿Qué va a pasar? Pues de nuevo lo mismo, si ha utilizado una tipografía que no tengas instalada en tu propio ordenador, pues se sustituirá por otra y te avisará. Esta tipografía se ha sustituido por tal y ya está. Y lo mismo pasa también con las hojas de cálculo. Así que no te cortes si quieres utilizar estas aplicaciones para pues tomar notas como hacía yo en la uni, porque te juro que era yo la que me ocupaba de los apuntes y mis compis jamás se quejaron de que yo tuviera un Mac. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo y espero de corazón que te hayan servido estos consejos, estos truquitos y mis recomendaciones al fin y al cabo para volver a la rutina y que no se te haga tanta bola. Obviamente te voy a pedir por fin que si te ha gustado el vídeo pues le des like y te suscribas, que a veces se nos olvida, a mí la primera, vemos canales de forma rutinaria pero no estamos suscritos y es un apoyo muy grande al creador, a pesar de que sea gratis y que yo no vea ningún euro por suscripción, pero hace mucha ilusión. Y también eso pues está muy bien pues para crear comunidad, que ya sabéis que es algo que a mí me encanta. Así que nada, muchísimas gracias. Te voy a dejar este vídeo por aquí por si aún no lo has visto y quieres verlo. Y en el caso de que ya lo hayas visto, pues ahora sí, nos vemos, nada, en un par de días con Apple Season. No os lo perdáis porque viene un montón de contenido. ¡Mua! Adiós.